Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Hoy vamos a continuar de acuerdo al programa que tenemos. Hay algunos panfletos como este que se estuvieron repartiendo durante la semana pasada, en el cual estamos de alguna forma anunciando los temas que vamos a estar tocando con respecto a este ciclo de la familia. Estamos viendo un subciclo, le podríamos llamar dentro del ciclo principal, que son los enemigos de la familia, los principales. Y en esta ocasión nos corresponde abordar el tema del adulterio. Esta ya será la tercera parte en la cual abordamos este tema, el cual pues es un tema de actualidad, es un tema en el cual mucha gente hoy está involucrada, muchas personas están padeciendo las terribles consecuencias de este pecado, y lo peor de todo es que muchas personas no saben qué hacer para salir de él, y algunos ni siquiera saben qué hacer para no ser víctimas del mismo. Hoy vamos a tocarlo, vamos a leer Proverbios capítulo 6, versículo 32. Hoy nos vamos a usar un texto diferente que el que hemos utilizado, de Hebreos 13:4. Dice la Escritura en Proverbios 6:32: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El que comete adulterio es falto de entendimiento, dice la Escritura. Es un texto que hemos tocado, pero hoy vamos a ver algunas cuestiones diferentes con respecto a este pecado, que creo que nos van a poder ayudar a entenderlo todavía mejor. Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda para este estudio. Señor y Dios, pedimos tu ayuda para poder comprender la profundidad, Señor, de la perversidad que se requiere para romper un pacto tan sagrado, Señor, para traicionar aquello para lo cual el hombre, Señor, se digna incluso a llamarte por testigo. Ayúdanos hoy a entenderlo, Señor, que podamos ver este pecado en toda su crudeza, en su maldad, para que de esa forma aprendamos a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Háblanos hoy, Jesús. Permite que podamos ser instruidos por tu palabra y por tu Espíritu. Amén. Amén. Leemos una vez más Proverbios 6, verso 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. El estudio pasado terminamos de ver los mitos más comunes con respecto al adulterio. Estuvimos estudiando que hay algunas ideas que están circulando en la mente de las personas que les están llevando de manera constante a cometer este pecado, siendo ingenuos y pensando que las consecuencias que hoy nos hemos dado cuenta que surgen a través de él no les van a acontecer a ellos. Hemos visto esos mitos, hemos concluido examinando a fondo algunas de las ideas más comunes que hay en la sociedad. Hoy vamos a ver una perspectiva distinta. Ahora vamos a ver algunas verdades. Ya vimos mitos. El primer estudio estuvimos viendo bases acerca de qué es el adulterio, explicando a qué se refiere la Biblia cuando habla de adulterio. Y bien, vamos a poder entender de alguna forma cómo es que este pecado es visto de parte de Dios y qué instrucciones se nos dan con respecto al mismo y cómo ve Dios, muy importante, cómo ve Dios a quienes están practicando este pecado. No nos interesa cómo lo ve usted, su amigo, que quizá también es adúltero, o cómo lo ve el patrón del trabajo, o cómo lo ve su tío. Sobre todo en una cultura machista como la nuestra, el adulterio a veces parece ser una virtud o un deporte para los varones. Sin embargo, ante los ojos de Dios es muy distinto. Y lo peor de todo, amigo, es que un día vamos a estar delante de Dios. El patrón podrá animarte, podrán competir, podrán ufanarse, pero un día toda esa risa se va a convertir en lloro si hoy no enderezas el camino y no entiendes lo que está pasando en tu vida y lo que estás destruyendo, algo tan sagrado. Hay algunas verdades con respecto al adulterio, algunas verdades muy importantes. La primera la podemos ver aquí, es que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Ya lo leímos en Proverbios 6, verso 32. Estas palabras son muy duras, son muy fuertes. Es importante entender que la Escritura no busca suavizar los términos, ni tampoco las circunstancias que rodean a un pecado.
Es decir, Dios nos enseña cómo es el ser humano y nos lo muestra tal cual es. No busca disimularlo, no busca adornarlo, no busca maquillarlo para que se vea menos mal de lo que es. Hoy en día las personas lo ven distinto. A los pecados los maquillan. Por ejemplo, si alguien es adúltero, dicen, es que fue a echar una cana al aire, por ejemplo. O quizás piensan, bueno, es que este hombre, es que es un Don Juan. O es que esta mujer es una tumba varones, por ejemplo, tumba hombre les llaman, ¿no? Entonces pareciera como que es algo hasta virtuoso, y como que la gente a veces anhelara, y sobre todo cuando vivimos en una sociedad en la cual ese espíritu está impregnado en tanto en hombres como mujeres. Mujeres que por su manera inmoral de vestir están proporcionando o de alguna manera empujando a los varones que de por sí no ocupan que los empujen, ¿verdad? Pero todavía, si usted que es mujer y que se viste de manera inmoral, usted es culpable delante de Dios. Y un día Dios la va a juzgar por estar provocando a los varones con su manera inmoral de vestir, por estar imitando, ¿verdad?, a las artistas o a la gente inmoral. Y usted sabe que es inmoral. La gente misma lo entiende. Hay gente que va en la calle, ¿verdad?, mujeres con sus faldas cortas y se van bajando ellas mismas la falda, como que su conciencia les indica que lo que están haciendo está mal. No se sienten a gusto, sin embargo lo están haciendo por seguir la corriente de la sociedad. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Falto de entendimiento, lo cual quiere decir, es una persona terca, es una persona necia, que no quiere guardar el mandamiento, que sabe que es de vida para él, que sabe que él se comprometió, que hizo con su esposa, de ser fiel hasta la muerte, y realmente la persona es falta de entendimiento. También es falta de entendimiento el que comete adulterio, porque jamás puede alcanzar a calcular hasta dónde va a llegar las consecuencias de su pecado. Yo he conocido muchas personas, tristemente, que se han involucrado en este pecado, gente que me ha tocado a mí atender, y que cuando ellos comenzaron con esta aventura, algunos pensaban que era hasta como un juego, pensaban que era inofensivo, como estudiábamos hace 8 días, y nunca creyeron cómo iban a terminar. Jamás pudieron calcular siquiera la magnitud de lo que estaban haciendo. Por eso dice, es falta de entendimiento. Es decir, esa persona es tan terca, es tan ignorante de lo espiritual, de lo que es moralmente justo, que se involucra en algo que es una maldad muy grande y se involucra viéndolo como un juego, viéndolo como un pasatiempo o simplemente como una cuestión de preferencia, simplemente porque dice es que una mujer no me basta, o la mujer piensa es que este hombre es X, Y, Z, lo que usted guste. Ahorita veremos también algunas motivaciones para todo ello. Entonces, el que comete adulterio es falta de entendimiento. Así es como Dios los ve, así es como debiera usted ver a una persona, y si usted es una persona que está en este pecado, pues entienda que ante los ojos de Dios, delante de quien usted y yo vamos a estar un día, aunque no quiera y no le guste, usted va a estar delante de Él y Dios le va a llamar como alguien falto de entendimiento. Como alguien fatuo, es la palabra que utiliza la Biblia, y otras palabras aún más fuertes, porque las consecuencias son desastrosas y las personas no creen que a ella les va a pasar todo ello. Una segunda verdad que podemos ver aquí en el verso 32 de Proverbios 6, dice en la segunda parte de este versículo, corrompe su alma el que tal hace. Corrompe su alma. Hace 2 semanas estaba yo explicando cómo es que la persona corrompe su alma y veíamos que el primer mito, quizás el más difundido, aunque todos son muy comunes, es que el adulterio solamente es una cuestión sexual, solamente es una cuestión que involucra mi cuerpo, que involucra mis miembros y ya nada más. Y veíamos que no. Leímos un texto, que está en 1 Corintios 6, que no lo vamos a leer otra vez, en el cual hablaba que el que se junta con una ramera, dice, que se hace un cuerpo con ella. Lo cual quiere decir que cuando la persona comete el pecado de adulterio, no solamente su cuerpo se involucra, sino que también una parte de lo que es su alma, de lo que es eterno en él también se involucra y se enreda con ese hombre o con esa mujer. Pero la persona no lo cree así, piensa que la relación sexual es algo únicamente para tener placer, no entiende cómo Dios y de qué manera tan sagrada Dios limitó la relación sexual únicamente dentro del matrimonio, que él piensa que la puede utilizar antes o fuera del matrimonio y las consecuencias son desastrosas. Corrompe su alma el que tal hace. Además, las personas no saben y no entienden qué tan adictivo es la inmoralidad sexual para las personas. Hay personas jóvenes que durante mucho tiempo han estado practicando inmoralidad sexual y después ya no pueden salir de ella.
Yo conozco personas que hasta el día de hoy todavía, después de haber practicado durante cierto tiempo, a veces ni siquiera eran adictos graves, podríamos llamarles a la inmoralidad sexual, y hoy tienen graves problemas, aún estando a veces ya conociendo de la Biblia, ya con un temor de Dios, y sufren de graves tentaciones. Sufren de graves tentaciones porque estuvieron comprando tentaciones para el resto de su vida. Corrompieron su alma y no entendieron. No es igual una persona que, por ejemplo, es adicta a mentir, ¿verdad? Lo cual también es muy grave. Ante los ojos de Dios los pecados son igual de graves, pero no es igual las consecuencias para nosotros. El que una persona deje de mentir en un grado, podríamos llamar, es más sencillo, porque la persona cuando toma una decisión, simplemente la toma y empieza a ser veraz y empieza a dirigir sus negocios con radicalidad para ser justo y no va a mentir, obviamente porque Dios lo va a ayudar también, tiene una motivación. Pero el que decide dejar la pornografía o la inmoralidad sexual, después trae unos enredos que a veces son físicos, pero a veces también son sentimentales, porque no entendió algo, no entendió el texto de la Escritura que dice que corrompía su alma el que tal hacía. Si usted alguna vez piensa en cometer el adulterio, piénselo muchas veces, porque su alma va a ser corrompida y la corrupción que traiga a su alma por el adulterio nunca la va a poder quitar totalmente, como veremos también un poco después. Usted puede aprender de dos formas. Usualmente en la vida las personas aprendemos en nuestra propia experiencia, cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, cuando faltamos a una regla y recibimos una consecuencia y aprendemos que no debemos hacer algo. Pero también otra manera de aprender es cuando oímos, vemos la experiencia de otros y entonces nosotros evitamos hacer las cosas que llevaron a otras personas a tener tragos amargos en su vida. Es lo que le llamamos de manera cotidiana en México escarmentar en cabeza ajena. Es decir, que para que tú aprendas que el adulterio es malo, no tienes que probar, ¿verdad? Como muchos jóvenes a veces piensan, porque también son insensatos, la juventud está muy ligada a la necedad, y el joven piensa a veces, es que mi papá me dice que no me vaya al mundo porque él ya lo probó, pero yo quiero probar el mundo a ver si yo también lo quiero dejar. El joven es insensato y piensa que probar el mundo es como irse a probar un pastel, que lo agarra, lo prueba y dice, pues sí, me gustó, no me gustó y luego se va. No es así. El pecado involucra tu alma. El pecado sexual involucra tu alma, involucra tu cuerpo, involucra muchas partes, ¿sí? tus sentimientos también. Y el joven piensa a veces que él tiene que probar para ver si es cierto que es tan malo. Se enreda. A final de cuentas, una de las facultades del pecado es que engaña, es que esclaviza, es que envicia a la persona, no le deja pensar correctamente y entonces quiere aprender de manera personal. Y qué triste es cuando después los jóvenes se dan cuenta que podían haber aprendido de otra forma sin haber recibido el daño propio de sus propios pecados. Tú puedes leer la Biblia y puedes ver lo que le pasó a David, puedes ver lo que le pasó a Amnón, ¿sí? Corrompe su alma el que tal hace. Dice en el verso 33 de Proverbios 6, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Heridas y vergüenza hallará. Si usted ha leído la Biblia, podrá leer el caso de David. David fue un hombre de Dios, fue un hombre que profetizaba. David era un hombre justo, un hombre recto, pero se descuidó. Pensó quizás que ya había ganado mucho, que ya tenía un nivel espiritual del cual no podía caer, y eso es mentira. El pecado no es privativo de nadie, el pecado es una posibilidad para todos los seres humanos. David se descuidó y acabó cometiendo un pecado de adulterio que lo llevó a cometer cosas horribles, espantosas. Podemos ver cómo él corrompió su alma, porque después de ser un hombre justo y recto que amaba a Dios, y usted puede leer los salmos y puede entender la magnitud de lo que David entendía de Dios, algo que estaba muy adelantado a su época. David tenía un conocimiento muy íntimo y profundo de Dios. Pero una vez que el adulterio hizo presa de él porque él lo permitió, su alma fue corrompida. Acabó haciendo cosas horribles que aún ni los impíos suelen hacer nunca en su vida. Él lo acabó haciendo, además tenía poder, era un rey. Y usted puede ver cómo después de que él, aunque fue perdonado pero estuvo a punto de perderse eternamente. Y lo digo para aquellos que a veces están pensando en cometer pecados y están viendo a Dios ya desde antes de pecar y pensando, bueno, al fin luego voy y le pido perdón. Cuidado, amigo, porque Dios ve tu intención.
Y si Dios ve que su intención de usted es incorrecta y busca sacarle la vuelta a Dios y hacer tonto a Dios, ¿verdad? De que yo peco y luego usted me perdona, Dios no lo perdona a usted porque Dios no es tonto. Dios no lo podemos engañar. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar, dice la Escritura. Y si usted practica el pecado de manera voluntaria, Dios lo va a juzgar y no lo va a perdonar además, porque Dios además no está obligado a perdonar. Y si no, lea la Biblia para que aprenda por qué. Pero la gente piensa, ¿verdad? Corrompe su alma, ¿verdad? El pecado te corrompe, no puedes ni razonar correctamente. Entonces David corrompió su alma y después de que él pecó, aunque fue perdonado por Dios, ya nunca volvió a ser el mismo. David no volvió a ser el mismo David de antes de cometer ese pecado. Y eso que en la vida de David hay todavía 2 escenas más donde él cometió otros 2 pecados. En su vida, en toda su vida, es lo que se nos muestra en la Escritura. Pero ningún pecado le afectó tanto como el del adulterio. Podemos encontrar que corrompe su alma el que tal hace y podemos verlo cumplido en la realidad. Ahora usted elija, quiere aprender en cabeza ajena como David y darse cuenta, o más bien quiere aprender de David y entender que el adulterio es destructivo y que no va a volver a hacer las cosas igual después de que usted lo cometa, para empezar, si es que Dios lo perdona, porque a veces eso no sucede, muchas veces yo se lo he comentado aquí. ¿O prefiere escarmentar en cabeza ajena y mejor pensar, Dios por amor me dejó en su palabra escrita la historia de un hombre que decidió pecar, aunque era un hombre que tenía mucho favor con Dios, y puedo ver cómo una parte de él se destruyó? Sí, Dios lo perdonó, pero ya no volvió a ser el mismo, porque la memoria del ser humano no se borra, y aunque David estaba perdonado, él se acordaba. Y después, cuando los hijos de David empezaron a cometer pecados sexuales también, ahí un hijo de David llamado Amnón violó a su media hermana Tamar, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Como que un juicio, ¿verdad? Curiosamente, el padre peca, área sexual, su hijo también peca contra él, contra Dios primeramente, pero también contra él, porque era su hija, era su media hermana, y acaba forzando a esta mujer, Tamar. Y David vemos, léalo usted en la Biblia, por eso es importante leer la Biblia. La Biblia no es un libro nada más de recetas de cocina para que usted aprenda cosas y las aplique como si fueran recetas. No, la Biblia es un libro que nos habla de cómo el ser humano es lejos de Dios. Y si usted está lejos de Dios y lee la Biblia, usted va a empezar a encontrar cosas que usted hace y vive y va a poder entender qué es lo que tiene que hacer para acercarse y buscar a Cristo. Pero si usted no lee la Biblia, en su ignorancia perecerá y en su ignorancia se enredará en miles de pecados, en cientos de circunstancias que podía haber evitado si hubiera querido escarmentar en cabeza ajena. Y el hijo de David, Amnón, violó a su media hermana y después el hermano, que sí era hermano totalmente, ¿verdad?, por padre y madre de Tamar, que se llamaba Absalón, acabó matando a su medio hermano Amnón también. Qué dolor para David. Una hija violada, un hijo asesinado, luego su mismo hijo se le levanta también en armas a él, ¿verdad? Y anda ahí adulterando con las concubinas de su padre a la luz de todo el pueblo. Horrible, espantoso. Una tragedia familiar espantosa en el reino de Israel. Y todo comenzó por el pecado de adulterio de David. Querido amigo que estás aquí hoy, que pudieras escarmentar en cabeza ajena. ¿Quién diera que muchos que escuchen esta predicación el día de hoy puedan escarmentar en cabeza ajena y leer la Escritura y entender que ninguno que se enreda en este tipo de pecados queda sin consecuencia? No vas a quedar sin consecuencia. El que no te descubran, el que seas muy hábil según tú para esconder la maldad, no quiere decir que Dios no la conozca o que no vaya a venir una consecuencia. Ah, claro que va a venir una consecuencia. Pero tú crees que no, porque tu alma está corrompida y porque eres falto de entendimiento. Crees que Dios no te va a castigar a ti. Crees que a ti no te va a suceder, que tú eres muy vivo. Mira, David era más vivo que tú y que yo. Era un hombre de Dios. Era un hombre además que tenía poder. Era un rey. Usted no es un rey. Él tenía poder sobre el estado de Israel. Era el rey de Israel. Pues aún a este hombre su pecado lo alcanzó y hubo consecuencias gravísimas para él. Dios no va a dejar el pecado sin paga. ¿Cómo quiere usted aprender? ¿Cómo quiere aprender? ¿Quiere aprender escarmentando en cabeza ajena? ¿O quiere aprender experimentando? Yo le recomiendo que aprenda escarmentando en cabeza ajena. Para eso Dios nos dejó las Escrituras. Para que no cometamos los mismos errores que ya otros han cometido
y para que cometiéndolos no nos hagamos insensibles a las palabras de Dios y perdamos la salvación eterna de nuestra alma. El adulterio también hace a la persona mentirosa, egoísta e insensible. La persona que comete adulterio tiene que empezar a decir muchas mentiras. Usted va a poder darse cuenta cómo cuando alguien comete adulterio o empieza con la trama del adulterio, tiene que empezar a involucrarse en muchos pecados. No va solo, el pecado siempre viene junto, viene con muchos más pecados. La persona empieza a mentir, empieza a hacerse insincera con su esposo o con su esposa, empieza a hacerse hipócrita también. A veces las personas cuando empiezan a cometer adulterio o cuando están en su corazón ya con el adulterio, a veces se sienten mal porque saben que lo que están haciendo es algo sucio, es algo que está mal, que no está correcto. Aunque el patrón le diga, el patrón le puede decir, pero él es su conciencia. Lo que Dios le dejó allí, el legado en su conciencia, le dice, estás mal, mano. Oiga, señores, está mal. Tu conciencia te dice ahí, estás mal, seas hombre, seas mujer. ¿Qué hace la persona? Empieza a llevarle luego a su esposo o su esposa, ¿verdad? Al esposo quizás una corbata, o a la mujer un ramo de flores, que a lo mejor nunca lo había llevado. Y de repente un día milagrosamente le lleva un ramo de flores, ¿verdad? O le lleva algo porque la persona está condenada en su conciencia. Y de repente empieza a haber más atenciones hacia el esposo, hacia la esposa. Es curioso, pero hay gente que así reacciona cuando empieza a cometer adulterio. Se siente tan mal que busca tapar, como dicen por ahí, las malas obras con buenas obras. Y no es cierto. El amor no es una cuestión de sentimientos. El amor no es una cuestión de cómo me sienta. Ya estudiamos, hace varias semanas estudiamos el amor necesario para formar una familia y usted puede encontrar las bases del amor que la Biblia se nos muestra. Y la persona empieza a decirle cosas que no son ciertas. Te amo mucho, eres la única persona de mi vida, solo a ti te he amado, no tengo ojos más que para ti. Y empiezan a venir palabras que ante los oídos del hombre o de esa mujer suenan muy bonitos porque es tu esposo y tu esposa, pero él no sabe o no entiende quizás, o a lo mejor sabe o sospecha que eres muy raro, que tú así no eres, que tú eres una persona que no eras así, y de repente sale a la luz todas las cosas. Porque si usted de veras amara a su esposo o a su esposa, no cometería adulterio. Se daría cuenta que eso va a destruir toda su relación familiar y lo va a dejar totalmente corrompido, como hemos leído. Dice en el verso 33, Proverbios 6, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. David nunca fue borrada su afrenta, su pecado fue borrado. Hagamos una diferencia ahí. La afrenta, la palabra afrenta tiene que ver como con la vergüenza, como con la consecuencia social, le podríamos llamar en un sentido, por haber hecho lo que es malo, y entonces dice, su afrenta nunca será borrada. Es decir, aun si Dios llegase a perdonar a la persona, lo cual, como le comenté en el estudio pasado, a veces no sucede porque la persona desiste de buscar a Dios cuando empieza a ver lo que Dios le pide y todo el enredo que ya tiene detrás para resolver, y es como una madeja, ¿verdad?, de hilos enredados que no sabe usted por dónde empezarle, y a veces es más fácil decir mejor lo suelto y lo tiro, ¿ok? A veces Dios perdona, porque Dios es lo que quiere además, Él quiere hacerle usted que se vuelva de ese pecado, que no lo abrigue en su corazón, que tenga temor de Dios, que si usted no tiene temor de Dios va a ser difícil que se guarde de este pecado. Pero aunque Dios perdona el pecado, entonces estaba diciendo, la afrenta no se borra. ¿Sabe? A veces la confianza en un matrimonio, cuando ha sido lastimado por este pecado, a veces nunca se vuelve a recuperar. Nunca se vuelve a recuperar del todo. Sí, la persona pide perdón, el agresor o la que agredió, aunque usualmente es el varón. En 8 de cada 10 veces el varón es el que comete adulterio, aunque eso tristemente cada día se va reduciendo y también la mujer está tomando esa iniciativa. Y nunca la relación matrimonial ya vuelve a ser igual. Ante los ojos de los hombres quizás la persona sigue junta, ese matrimonio aparentemente salió adelante, pero en la intimidad, cuando están a solas en sus sentimientos, en su corazón, ¿qué será? ¿Cómo vivirán? ¿Qué pensarán? ¿Se imagina usted? ¿Usted se enteró? Creo que sí.
del escándalo que hubo en Estados Unidos cuando el presidente Bill Clinton, que fue presidente hace 2 ciclos presidenciales en Estados Unidos, el hombre del país más poderoso del mundo, el presidente, pues empezó a tener relaciones ilícitas con una becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, y bueno, todo salió a la luz, fue algo muy vergonzoso, y aún en una sociedad que es tan liberal como la americana, pues no fue algo así como que pasó y ya, fue algo grave. Y aún después de que el presidente pidió perdón a su esposa y estaba ya en la iglesia, supuestamente muy arrepentido, ¿verdad? Era un hombre evangélico a final de cuentas. ¿Cómo cree usted que vive esa familia? ¿Usted cree que el exmatrimonio presidencial, más bien el matrimonio expresidencial, pueda volver a vivir como vivía antes? ¿Cómo cree usted que vea a la hija, a su padre? ¿Cómo cree usted que vea a su esposa, a su esposo, cuando siendo el hombre quizás el más visto de todo el mundo, por la cantidad de gente que lo ve, por la importancia de lo que él hace en su país, no supo guardar su dignidad y se acabó enredando con una jovencita ahí, cuando tenía una esposa, ¿verdad?, con la cual se casó, cuando tenía una hija? ¿Cómo cree usted que vive ese matrimonio? ¿Usted le gustaría que eso pasara? A los varones, que usualmente en nuestro país, en nuestra cultura, son quienes más transgreden en este pecado, ¿le gustaría a usted que su esposa lo engañara a usted? Obviamente yo sé que no, pero la pregunta es, ¿y si su esposa lo llegase a engañar? Póngase a pensar, y luego le pidiera perdón, y de veras, de corazón sincero lo hiciera y le pidiera perdón, y volvieran otra vez a vivir juntos después de haberse separado, porque es algo traumático cuando la gente se entera. ¿Usted cree que podría todo volver a ser igual? ¿Usted que es varón? ¿Cómo sería su relación? ¿Qué estaría pensando cuando su esposa llegara tarde? Y quizás le dijo, ay, es que pues, tiene que estar aquí a tal hora y no ha llegado. ¿Qué empezaría a pasar por su cabeza? Piense un poquito. Hagamos, a veces por no pensar lo que puede pasar si hacemos tal o cual cosa, por eso cometemos cosas, y a veces ya que estamos metidos en el embrollo es cuando queremos empezar a pensar si era bueno o malo haberlo hecho. Y ya es muy tarde, eso se llama insensatez. Es cuando usted empieza a calcular las consecuencias de algo en lo cual ya está metido. Es una tontería hacer eso, ¿verdad? No se puede. Y quien lo hace va a recibir las consecuencias y va a ser afectado en grande manera en su propia vida. Entonces su afrenta nunca será borrada. A veces los hijos ya jamás quieren perdonar al cónyuge adúltero cuando los hijos se enteran, lo cual usualmente casi siempre sucede. A menos que los niños sean muy pequeños, es muy complicado ocultarle a los hijos que el papá o la mamá adulteraron. Es muy complicado, muy difícil. Y a veces los hijos, yo he atendido personas que ya siendo adultas, hombres, mujeres de 30 y tantos, 40 y tantos años, tienen graves problemas en su corazón contra su padre. Usualmente es casi siempre la cuestión. Hay excepciones también contra la madre, porque el papá o la mamá adulteraron. Ay, qué difícil es ese rencor sacarlo. Qué difícil es decirle a esa persona, perdónalo. Mira, Dios te pide que perdones por esto, se le da razones, se le explica a la persona. Qué difícil es. Quedan a veces heridas tan marcadas dentro del corazón, pero ¿por qué mi padre? ¿Por qué mi madre fue capaz de hacer esto? ¿Por qué? Porque a veces les echaron a perder su niñez, a veces hubo un divorcio, hubo una separación con los hijos, y los hijos sin deberla ni temerla empiezan a padecer las consecuencias de lo que ellos no hicieron. Y cuando son niños, pues simplemente el niño va donde tú lo llevas y hace lo que tú le dices, pero cuando el niño crece y se convierte en un adolescente o en un joven, ya luego te empieza a preguntar. Y a veces se puede ocultar durante un tiempo, pero casi siempre la verdad sale a la luz. Es muy complicado ocultar un adulterio, sobre todo cuando hubo divorcio. Y entonces el hijo o la hija se amargan. Así que si usted comete este pecado, también puede provocar la perdición de sus propios hijos, que ellos se amarguen contra usted, que nunca lo quieran perdonar. Por su pecado perecerán sus hijos también, pero Dios le demandará la sangre de la mano de usted, porque usted fue el que dio cabida a todo eso, porque usted no entendió, porque como era falto de entendimiento y como corrompió su alma, ya no podía medirle las consecuencias a las cosas. Se empezó a actuar como una persona que no tiene razón ni sentido, y empezó a dejarse guiar por sus sentimientos y por sus pasiones y deseos, y su dignidad
la dejó guardada ahí en un cajón en su casa. La perdió totalmente su dignidad y destruyó aquello que usted decía que amaba. Qué vergüenza tan grande. Su afrenta nunca será borrada. Vimos los mitos del adulterio. Estamos viendo las verdades. Las verdades son claras porque se ven cumplidas. Y los mitos, como su nombre lo dice, son falsos. Porque aun cuando estuvimos viendo los mitos, estuvimos viendo cómo cada uno de ellos era falso. Son solamente frases que las personas buscan crearse para justificarse en su maldad, para suavizar su pecado, para hacerlo más llevadero quizás. Y por último, como vimos en el testimonio de aquella noticia, a veces también la persona adúltera a veces también acaba perdiendo la vida cuando son descubiertos por el cónyuge o por la cónyuge, ¿verdad? Y mueren, los matan. Dice Proverbios 6, verso 34, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Qué te dice Dios aquí? Mira, cuando una persona está celosa de otra, dice que son el furor del hombre. Lo que significa es algo muy fuerte. Una persona que está embriagada de celos o que sabe que le están engañando y que ya sabe porque tiene pruebas y evidencias y que empieza a tener celos en su vida, dice, olvídate, esa persona no tiene control. No sabe lo que va a hacer, no tiene control a veces sobre lo que va a decir. ¿Sí? Por eso dice, y no perdonará en el día de la venganza. O sea, Dios está advirtiéndonos en la Escritura. Ten cuidado, hasta tu vida puedes perder. Y vale la pena perder tu vida por una aventura amorosa, por una cuestión sentimental. ¿Valdrá la pena? ¿Es lo que tú quieres vivir? Por último, verso 35. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. En ese momento no va a haber ya oportunidad para librarte. Y también el texto quiere decir lo que le comentaba hace un momento, que a veces cuando el adulterio es descubierto, ya no hay nada que la otra persona quiera aceptar para poder volver a recibir como antes a la persona que la engañó. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar. Tanto se puede referir a alguien que va a matar o que va a demandar también, porque hay gente que también a veces no los mata, ¿verdad? Porque tienen miedo de irse a la cárcel, pero pues los mandan a encarcelar o los mandan a hacer cosas terribles, ¿verdad? Sobre todo cuando la gente tiene dinero y los mandan ahí que les hagan la vida imposible. ¿Sí? Me he enterado de casos muy tristes. Usted no sabe lo que puede hacer una persona celosa. Tengan cuidado, Dios es muy sabio. Dios conoce perfectamente el temperamento humano y Él sabe cómo las personas pueden reaccionar bajo ciertas circunstancias y presiones. Escarmiente en cabeza ajena, es lo que le quiero decir. El adulterio es algo muy grave, no es un juego y la persona no va a poder quedar impune cuando se mete en todo ello. Estas son las verdades del adulterio. Estas son las verdades. Sin embargo, yo quiero ver ahora con ustedes y estudiar juntos por qué razones una persona comete este pecado. ¿Qué causas? Hemos mencionado algunas, pero no lo hemos visto de manera clara o de alguna manera sistematizada. ¿Qué cosas son las que hacen o qué motivos son los que provocan a una persona para caer dentro de una relación de adulterio? Bueno, hay varios, quiero comentar aquí los más comunes. Uno es la falta de comunicación en el matrimonio. Los seres humanos somos seres de relación. Somos seres que estamos creados, fuimos creados para tener comunión unos con otros. La razón de cómo Dios nos creó fue para tener relación con nosotros. Dios mismo tiene la necesidad de comunicarse y nos creó para eso, para que tuviéramos comunión con Él. No tenía otro motivo Dios más que por amor habernos creado. Y la Escritura habla que Dios tenía comunión con el ser humano. Cuando una persona se casa, usualmente anhela, siempre casi las personas cuando se casan y se casan de una manera sincera, aunque sincero no quiere decir correcto, pues hay gente que está sinceramente engañada con respecto a lo que cree en el matrimonio o en otro tipo de relaciones. Y la persona usualmente lleva la idea de que en su matrimonio va a poder pues, tener una persona con quien platicar siempre, con quien compartir sus inquietudes, sus temores, sus dudas, sus fracasos, sus triunfos también. Es lo que la persona anhela
y desea. ¿Sí? ¿Por qué lo anhela? Porque es un ser que está creado así. Es decir, no es que él lo anhele o no. Y esto usualmente se da más en la mujer. La mujer es más dada, es más abierto, tiene más necesidad en general a la comunicación con su esposo. Los hombres también pueden ser a veces así, pero el hombre usualmente tiende a ser, en general, más callado, más introvertido, y a veces si no hay una comunicación tan abierta, el hombre no podemos decir que no resiente tanto, ¿sí? Pero la mujer sí. Entonces, cuando empieza a haber falta de comunicación dentro de un matrimonio, y cuando hablo de comunicación, no me entiende usted únicamente a estarse platicando horas todos los días, porque eso, a ver, la gente habla de vanidades, no tanto eso es la comunicación, lo incluye, pero no es todo. Comunicación me refiero a entender a la otra persona, a saber cuándo la otra persona tiene necesidad de cariño, de afecto, de que lo levanten, también de que lo reprendan. Pues también en el matrimonio el marido y la mujer están puestos para cuidarse uno al otro, ¿verdad? Y si uno ve que otro está haciendo algo mal y de veras lo ama, no se va a callar y lo va a dejar que se pierda y que se pervierta. No, le va a decir con amor, pero con firmeza y lo va a corregir. Sí, obviamente, si la persona tiene principios morales correctos, como los que están en la Escritura, lo va a hacer. Si no tiene, pues lo va a hacer a como él cree, pero aún así lo va a hacer. Cuando hay esa falta de comunicación, de no entender a la otra persona, y cuando de no entender no me refiero a no cumplir caprichos, que luego aquí se puede también malinterpretar, es que mi esposo no me compra la casa que vale $1,000,000, por ejemplo. O sea, hay cosas que no se pueden, y eso no es que no la entienden, yo no me refiero a superficialidades. Ya también aquí se habló del materialismo, ya también hablamos de cómo eso también destruye a las familias, a los matrimonios. Entonces espero que vayamos entendiendo por dónde nos estamos encaminando. Cuando las personas ya se dan cuenta que no pueden compartir lo íntimo en sus vidas con su marido o mujer, a eso me refiero. Falta de comunicación real. Falta de poder entenderse con el otro, de poder comentarle algo y saber que va a tener siempre oídos dispuestos para atender su necesidad. A veces no para solucionarla, pero a veces el simple hecho de escuchar y de que alguien me escuche si yo tengo necesidad de hablar, que me escuche y me ponga atención y se interese sinceramente en mi problema, aunque no me lo resuelva, a veces eso es suficiente para suplir la necesidad de una persona. Cuando hay falta de comunicación, es uno de los motivos más comunes para el adulterio. Porque el hombre o la mujer después se encuentran a otra persona con la cual sí pueden establecer un vínculo de comunicación. Y es una falacia, ¿verdad? Porque a veces la persona se imagina que con la compañera del trabajo o que con el compañero de X lugar, ¿verdad? Donde lo encuentre el vecino, el familiar, etcétera, piensa que ahí sí tiene una comunicación buena. Lo que pasa es que con esa persona trata nada más 1 hora al día o 2, ¿verdad? Y con su marido pues ha tratado durante 5 años o 15 años o 30. Entonces obviamente sí ha habido fricciones que nunca ha habido sabiduría para poderlas limar en su momento, para poder salir bien de cualquier problema que haya, que todas las crisis cualquier crisis es normal en cualquier matrimonio, ¿verdad? Los matrimonios no están exentos de crisis en ningún tipo de matrimonio. Y el problema no es que haya crisis o problemas, el problema es que no se puedan resolver. Ese es el problema realmente. Entonces esto se va juntando. Entonces la persona, sea hombre o mujer, empieza a tener contacto con otra que supuestamente lo escucha y realmente lo está escuchando, pero obviamente porque es la primera vez que lo ve o llevan conociéndose 1 año o 2 meses, ¿verdad? Y entonces empieza a haber una buena comunicación superficial, obviamente. Entonces esa falta de comunicación va llevando a la persona a hacer ciertos nexos sentimentales. Y es bien importante entender, lo vimos en el primer estudio, lo quiero recalcar, que gran parte de los adulterios ocurren a través de vínculos sentimentales o afectivos incorrectos. ¿Sí? O sea, no es, la razón primera del adulterio no es el sexo como usualmente se quiere pensar, no es así la razón primaria. Una de las razones más importantes, quizás donde 1/3 de los adulterios se dan, es simplemente por relaciones afectivas y emocionales, o afectivas o afectivo-emocionales. La persona se involucra con otra, rompe los pactos de exclusividad. Ya estaremos viendo cuando hablemos del matrimonio, que empezaremos, si Dios permite, la próxima semana. Cuando se rompe ese pacto de exclusividad con la pareja, de hablar ciertas cosas, de comentar ciertos problemas, y se hablan con esa persona, se empieza a hacer un vínculo afectivo. Y a veces ese vínculo afectivo, cuando no se sabe manejar correctamente, es lo que da origen a las relaciones de adulterio. Una segunda razón
por la cual el adulterio es una razón más para que el adulterio puede llegar a ser consumado, es cuando hay una insatisfacción dentro de la propia persona. Y cuando hablo de insatisfacción no me refiero al término sexual, realmente no es eso. Me refiero a cuando la persona sabe o se siente de alguna manera vacía. Es decir, está casada, tiene un trabajo, es honrada, le va medianamente o le va bien o no le va muy bien, pero tiene todo lo que necesita. Sin embargo, está vacía. ¿Y a qué me refiero con esto? Está sin Dios. A eso me refiero. Cuando la persona está sin Dios, aunque su matrimonio sea bonito, yo lo he visto, he conocido matrimonios que se veían como matrimonios ideales, donde realmente no había una razón para que pudiera haber adulterio, donde las personas se comunicaban, donde ambos se amaban, se gustaban físicamente, no tenían carencias económicas, realmente no había problemas de ese tipo, pero las personas, uno de los dos, o a veces los dos, están insatisfechos consigo mismos. ¿A qué me refiero? No se sienten completos en su matrimonio. Dicen, bueno, ya tengo todo lo que el mundo me dijo que debía tener para ser feliz, pero no soy feliz. Y entonces una de las cosas que usualmente hace la persona para buscar llenar ese vacío a veces piensa, es que a lo mejor esta no es la persona que necesitaba, a lo mejor o ocupo otra persona más, o a lo mejor me equivoqué de persona, o simplemente por estar vacía y por estar insatisfecha, ¿sí?, empieza a buscar otra relación. Qué común es que suceda eso también. Por eso yo les hablaba y les explicaba que Dios creó a la familia de tal manera que no funcione si no está Él en medio de ella. Un matrimonio en el cual Dios no es el eje de giro, sus mandamientos, sus palabras, sus reglas con respecto a esa relación tan sagrada que es el matrimonio, casi siempre fracasan. Algunos estrepitosamente y otros en oculto, pero fracasan a final de cuentas en los valores bíblicos que se nos dan, la crianza de sus hijos, en mantener una relación que los satisfaga mutuamente, ¿verdad? También, obviamente, cuando la persona no está completa en Dios, pues tampoco va a estar completa en... Un hombre o una mujer no te van a hacer feliz, pues, para aquellos que son solteros. El hombre o la mujer con la cual te piensas casar, aunque sean el hombre ideal, el príncipe de tus sueños o la mujer más hermosa y que te entienda mejor del mundo, no te va a hacer feliz, porque tú no fuiste creado así. Esto no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión simplemente de cómo estamos hechos. Entonces, la persona está insatisfecha, está vacía y empieza a buscar cómo llenar su vacío. Y a veces ese vacío se encuentra a través del adulterio, o a veces a través de uno de los causas que también vimos en los estudios pasados, a través del materialismo, a través del amor al mundo, ¿verdad? Que tiene muchas facetas que también ya estudiamos. Si usted no ha conseguido si no ha escuchado esos estudios, le recomiendo que los escuche, es muy importante, porque de esa manera vamos cerrando o vamos tapando las salidas, por así llamarle, a estos problemas familiares. Y entonces vamos llegando a una conclusión lógica, ¿sí? Se decantan de alguna manera a través de alguna de estas formas. Otra razón más por la cual también se da el adulterio es por la soberbia o por los descuidos. ¿A qué me refiero con eso? La persona que piensa, a mí nunca me va a suceder. No, yo no. ¿Cómo crees? Yo nunca. Y con esto no quiero decir que el adulterio sea un pecado que toda la gente cometa. Más bien me refiero a que muchas personas son tan soberbias, y no solamente en cuanto al adulterio, usualmente en cuanto a muchos pecados más, que se dan libertades o se dan ciertas, podríamos llamarle permisos, en los cuales creen que son muy fuertes, creen que pueden saber hasta dónde pueden llegar en una relación que ya pasó de lo que es adecuado con una persona del sexo opuesto cuando están casados, y de repente caen. Soberbia. Un ejemplo, quizás si ha escuchado la historia de Sansón, la puede leer ahí usted en el libro de Jueces, del capítulo desde el 11 al 13, si no me acuerdo mal. Y pues usted puede leer ahí como Sansón fue un hombre que tenía soberbia y él acabó metido en enredos usualmente de faldas de mujeres, y eso fue lo que le llevó a la perdición. Aunque Sansón no fue un hombre casado que practicara el pecado del adulterio como tal, sí podemos ver cómo sus pasiones sexuales lo llevaron a la destrucción. Soberbia, yo puedo.
La frase clave quizás en el caso de Sansón, él al final, cuando ya lo atraparon, cuando le echaron mano, él pensó y dijo, esta vez Dios también me va a librar como las veces pasadas. ¿Qué podía usted ver ahí en Sansón? Soberbia. El Señor estaba acostumbrado a que siempre salía con la suya, a que nunca lo atrapaban, a que era muy inteligente, a que era muy vivo, ¿verdad? A lo que usted quiera. Y de repente un día acabó, que es una imagen además muy adecuada de lo que es una persona adúltera o que está esclavizada a sus pasiones sexuales. Acabó ciego, acabó sin fuerza, lo dejaron rapado, el pelo era el símbolo o la señal de su fuerza en el Sansón. Acabó esclavizado, dando vueltas en un molino como una bestia de carga. ¿Sí? Ahí acabó. Yo veo esa imagen de Sansón, veo lo que lo llevó a ese lugar y pienso y me imagino, mucha gente que está practicando el pecado del adulterio hoy en día está así como Sansón. Quizás no experimentaron lo que Sansón experimentó, el Espíritu de Dios ni nada, y algunos quizás hasta así, pero también acaban igual, ciegos, como animales, esclavizados, sin dignidad, y un día a veces hasta como Sansón, hasta terminan suicidándose también. Porque ven la vida tan miserable, ven la vida tan complicada, ven la vida tan sin sentido después de haber dedicado su vida a andar con muchas mujeres, ¿verdad? Engañando a sus esposas, que muchos de ellos acaban realmente con vidas espantosas, terribles. Son monstruos de miseria y de amargura que realmente nunca pudieron encontrar la felicidad, porque la felicidad no se encontraba en ese tipo de pecados. ¿Y cómo más se da también el adulterio? Bueno, ¿y cómo entra? A través de los ojos. Vamos a ver un punto importante. Vamos a leer Mateo 5, verso 27. Es una parte del Sermón del Monte donde Jesús nos habla con respecto al adulterio y nos aumenta de alguna forma el panorama con respecto a este pecado. Dice la Escritura, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, un mandamiento dirigido a todos los seres humanos, pues ya vimos que no se necesita estar casado para cometer adulterio. Mucho cuidado. Involucrarse con una persona que está en el vínculo del matrimonio implica cometer adulterio, aunque usted sea soltero. Mucho cuidado. Pero yo os digo, dijo Cristo, está bien, no hay que cometer adulterio, pero no te quedes únicamente en la gota que derrama el vaso. No digas, como yo no me he acostado con un hombre o con una mujer que no sea mi esposo o mi esposa, o no me he acostado con un hombre o una mujer que estén casados, yo no he cometido adulterio, y piensas que estás limpio en tus manos. Y digas, yo estoy limpio. Dice Jesús, ten cuidado. Esos pecados no comienzan, no se dan de un día para otro. Son pecados que se gestan dentro del alma, porque son pecados que destruyen tan a fondo la dignidad del ser humano que requiere haber un minar constantemente las defensas, un minar constantemente las reglas y los límites que Dios nos puso en la conciencia. Aquí nos dice algo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué nos quiere decir Dios? La persona que es adúltera, no se le ocurrió un día ser adúltera, aquí específicamente atenta, específicamente y más enfocadamente hacia la cuestión sexual. Aunque recuerde que cuando dice que mira para codiciarla, pues no se refiere en el aspecto sexual únicamente. Un hombre puede codiciar a una mujer por su inteligencia, por ejemplo. Un hombre puede codiciar a una mujer por su manera de ser, por su carácter, quizás porque sea muy amable. O también una mujer puede codiciar a un hombre no por su cuerpo, lo puede codiciar porque el hombre vea que él la entiende, por ejemplo, y puede codiciarlo. O hasta puede codiciar a una persona porque sea espiritual, incluso, ¿verdad?
hablando ya dentro del cristianismo, y puede codiciar. Ahora, quiero aquí aclarar y hacer una separación muy clara de qué es codiciar. O sea, si una persona va en la calle y ve a otra, y pasa su vista, no quiere decir que ya adulteró. Cuando habla de codiciar, la palabra codicia, en griego epithumia quiere decir literalmente un fuerte deseo. Es decir, un derecho, un deseo, perdón, que está muy elevado. O sea, ya cuando la persona ya no solamente mira por accidente, sino cuando ya está en su corazón pensando o tramando o ya está buscando a dónde ver. O sea, habla de un deseo que ya está fuera de su control, donde ya la persona ya está en su mente pensando, ya está incluso hasta tramando en dónde poder hacerlo mejor. Por eso una de las razones también del adulterio es la pornografía, como también ya hemos hablado de ello. Entonces, una persona que está en adulterio, que está viendo pornografía de manera constante, viendo películas 3X, etcétera, etcétera, ahí con el internet quizás, picándole las imágenes, ¿verdad? Los clics tan inocentes del internet, que son tan fáciles. Esa persona ante los ojos de Dios está ya en una codicia muy fuerte. Está adulterando, está ya codiciando con sus ojos. Bueno, lo que la Escritura dice es aquí, ante los ojos de Dios, tú estás en un estado muy grave. O sea, algo ya hay mal en tu mente, en tu corazón, para que tú estés anhelando ver el cuerpo de otra persona, o para que estés codiciando a alguien más cuando tienes a tu esposo o a tu esposa. Algo está mal dentro de ti. Estás vacío, estás insatisfecho, y no eres capaz ni de guardar un pacto que tú mismo te comprometiste a guardar. Algo está muy mal. Algo, de alguna forma, está muy mal dentro de tu corazón. Muchas veces el adulterio, más bien de hecho el adulterio, casi siempre podría decir yo, comienza por la codicia. Aun cuando empezó a haber esa relación, repitiéndome a los ejemplos anteriores, cuando empezó a haber esa relación de entendimiento entre la amiga del trabajo, entre la cuñada, la prima, la tía, el vecino, etcétera, ¿verdad? El que vendía en la tienda, yo no sé. Empezó a haber una relación bonita quizás y la persona torció eso. Y entonces empezó a codiciar ya empezó a darle otros vuelos en su mente, en su corazón a lo que estaba pasando. Así comienza el adulterio. Jesús dijo del corazón, vamos a leer Marcos capítulo 7, vamos a leer el verso 20. A Jesús le estaban preguntando qué era lo que contaminaba al hombre, y vea usted la respuesta de Cristo. Marcos 7:20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué curioso es ver que este texto dice que el adulterio, el pecado que estamos estudiando hoy, sale de dentro del corazón. Usted podría pensar quizás, es que el adulterio viene de afuera, es cuando yo veo una persona y me gusta y la codicio, cuando dos personas se gustan y no respetan a sus esposos. No, eso es ya lo que pasó después. Esa ya fue la gota que derramó el vaso. Eso fue ya el llegar al límite de la indignidad, de la locura, en el cual decido olvidar a mi esposo, a mi esposa, que está en casa con mis hijos, ¿verdad? Con mis hijas quizás. No entiendo usted también que tiene hijas que son mujeres y un día le pueden hacer lo mismo. Usted que es varón sobre todo. Y la persona ya llega al límite en el cual ya está al borde de la locura. Y me refiero de la locura no en el sentido de estar loco de malsano, me refiero de la locura de que sus pasiones lo están dominando. Ya no tiene control de sí mismo. ¿Qué pasa entonces? Acaba llegando el acto del adulterio. ¿Pero dónde comenzó? Adentro. Con la codicia de los ojos, o porque hay una mala relación dentro del matrimonio y la persona empieza a codiciar de alguien más, empieza a idealizar también, porque ya vimos que a veces la persona que se junta con una pareja adúltera, pues la idealiza y se imagina que ese hombre o esa mujer sí van a suplir sus necesidades realmente, y luego se da cuenta que no. Ya que conoce bien a la persona, ya que sabe cómo es, se da cuenta que, híjole, qué chasco me llevé, ¿no?
Yo pensaba que iba a ser feliz, que cambiando de pareja iba a solucionar mis problemas y pues no, ahora estoy hasta un poquito peor que antes. A veces pasa eso. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el corazón del ser humano no está vuelto a Dios, porque su corazón no tiene ninguna rienda, no tiene ningún límite y simplemente usted se deja llevar por lo que quiera hacer en su vida, por sus deseos. Qué triste es, qué horrible y qué consecuencias tan graves vienen, pero es la realidad. ¿Qué hace un adúltero? ¿Qué consecuencias toma un adúltero? Quiero comentar varias, algunas ya las comenté. Es muy importante que la persona cuando comete adulterio está mintiéndole a Dios. Está mintiéndole a Dios porque cuando la persona se casa, llama a Dios por testigo de su fidelidad, llama a Dios por testigo de su entereza como ser humano para con ese hombre o esa mujer, y cuando rompe ese pacto que hizo, como leímos en Malaquías 2, verso 14, en algunos textos anteriores, la persona entonces está mintiéndole a Dios. ¿Le está mintiendo a Dios en su cara? Dice, yo te llamé por testigo de que tú bendijeras mi matrimonio, de que yo iba a estar con este hombre, con esta mujer, hasta que de muerte me separara Dios, pero pues hoy he roto mi voto. Y que quede muy claro, nunca hay una justificante para cometer adulterio. No hay en la Biblia y no hay en la mente de ningún ser humano un justificante para cometer adulterio. Siempre la persona que comete este pecado, siempre navegará en la vida con una marca de ilegalidad, de saber que hizo lo incorrecto. Por más que diga, puede justificarlo, puede ser cínico quizá la persona, pero nunca lo podrá justificar ante sí mismo. Nunca. Podrá decir mucho, pero la verdad en lo íntimo siempre le va a marcar, estás mal, fuiste un traidor, fuiste un vil, te comportaste como un animal. ¿Cómo fue posible que hicieras eso? La persona va a pensar así. Y se lo digo porque yo lo he escuchado de la gente cuando después de haber cometido adulterio y quieren rehacer sus familias, todo lo que empiezan a pasar. Nunca estuvieron satisfechos realmente. La persona también cae en hipocresía, en autoengaño. Hay gente que dice, es que solo tengo una vida, tengo que vivirla, es que era muy joven cuando me casé, es que no sabía lo que hacía, es que yo pensaba que esta mujer o este hombre eran de esta forma, las cosas ya cambiaron, es que ya cambió esta mujer, es que ya se acabó el amor. Empiezan los pretextos para no comprometerse. Lo que usted guste y mande. Autoengaños todos, autoengaños. Pues aunque no supieran lo que se metía, si usted entiende lo que el matrimonio es realmente, nunca va a tener una motivación para romperlo. Pero obviamente, lejos de Dios y sin temor de Dios, vea cómo está la sociedad. Agárrese un periódico y póngase a leer cómo está la sociedad viviendo. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en las personas. Y si en usted tampoco hay temor de Dios, las excusas sobran y realmente vienen a ser la norma cuando una persona está sin temor de Dios en su vida. Además también, la persona adúltera, para sentirse tranquila consigo mismo, muchas veces suele repudiar a su mujer. ¿Por qué lo hace? Cuando la persona empieza a engañar a su esposo o a su esposa, psicológicamente se siente mal y empieza a buscar cómo no sentirse tan mal. ¿Qué hace entonces? Empieza a buscarle defectos a su pareja. No, lo empieza a ver, no, es que mi esposa, no, pues es que ya está muy fea mi esposa, o pues no, es que yo pensaba que era así, pero no, la verdad es que es muy mala gente conmigo, la verdad ni me quiere, mi esposa es muy sucia, o mi esposo es de esta forma. Empieza a inventarse ideas. Y a veces no es ni siquiera porque sea cierto, más bien es que su propia maldad lo está llevando a buscar justificarse porque se siente mal. Entonces empieza a buscar. Es que vela, está muy gorda esta mujer. Es que mira, es que ya no es igual que antes. Pues sí, si ya te dio 3 o 4 hijos, no va a estar igual que cuando te casaste con ella. Su cuerpo va a haberse deteriorado por haberte servido a ti. Su cuerpo se deterioró por servirte a ti, por hacerte de comer, por estarte cuidando, por estar en su casa, ¿verdad? Cuidando a tus hijos. Claro, la persona empieza a buscar, egoísta. Mírale la persona cómo es, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a buscar errores, empieza a buscar faltas que no existen. De cualquier cosa que llegue a acontecer como problema en el matrimonio, se hace una tormenta en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque está buscando un pretexto para separarse de su esposo o de su esposa. Está buscando un pretexto para luego él decir, no, es que la verdad mi esposo me maltrataba mucho.
No, es que la verdad mi esposa nunca me entendió. La verdad yo creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Busca justificarse la persona. ¿Sí? Podrá decir lo que sea. Nunca tendrá una justificante total para poder hacer lo que hizo. Por eso dice la Biblia que corrompe su alma el que tal hace y es falto de entendimiento. Se empieza a buscar. La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Cuando un hombre y una mujer se aman y están casados, aunque haya faltas reales o imaginarias, y de veras hay amor, el compromiso que hay entre esas dos personas hace que se cubran muchas faltas. No quiere decir que se pasen por alto o que diga como que no están y que me haga tonto, no. Se busca la forma de solucionarlas. Si son cosas que realmente son importantes, si son cosas superficiales, las pasa de ver. El amor no consiste o estar enamorado no consiste en tener un cuerpo bonito, por favor. El cuerpo se acaba. Usted puede ver ahí la gente afanada por tener cuerpos bonitos, pero están infelices. No, eso no trae la felicidad. También la persona cuando repudia a su mujer usualmente empieza a buscar el rencor. A veces el adúltero no perdona, se siente ofendido. Ya le sacó una gran lista de faltas a su esposa contra quien él pecó, perdón, y empieza a buscar, se empieza a ser víctima. No sabes todo lo que tu madre me ha hecho, es que no sabes lo que ese hombre ha hecho contra mí, por eso tuve que caer en adulterio, es que me empujaron, es que me obligaron, es que tú no sabes cómo me trataba en casa, y empieza a buscar. Antes no dijo eso, pero ahora que cometió el pecado sí lo empieza a decir. Es un engaño, empieza a haber un rencor, empieza a haber amarguras, gritos, ofensas, humillaciones. El ambiente se vuelve un ambiente pésimo, donde las personas no quieren ni llegar a su casa, porque sabe lo que va a enfrentar. Todo por la maldad en todo ello. ¿Qué más pasa? También se genera una grande rebeldía contra Dios, como Adán, ¿verdad? Que le dijo a Dios, pues la mujer que tú me diste, Dios, fue la que me hizo pecar. Así muchos también parece que están respondiéndole a Dios, o cuando escuchan o empiezan a conocer de Dios, empiezan a poner en juicio, en tela de juicio las palabras de Dios, empiezan a cuestionarla, la radicalidad de la Biblia también la empiezan a cuestionar, ¿quién puede vivir así? A veces mucha de la gente que cuestiona la Biblia y que dicen, es que la Biblia, es que eso del cristianismo, y empiezan ahí a comparar y a intentar desacreditar lo que la Biblia dice, no lo hacen porque ellos realmente vean que es difícil o imposible, más bien lo hacen porque ellos están cometiendo y viviendo en un pecado y lo que no quieren es verse enfrentados con él. Lo que no quieren es ver su vergüenza de saber que ellos son cobardes y que no tienen ni siquiera el valor moral para enfrentarse a sus propias faltas que han cometido y repararlas. Dicen, no, eso del cristianismo a mí ni me digas porque eso es bien complicado y es bien difícil y además ni se puede y es muy radical y eso además, y además quién sabe quién escribió la Biblia y empiezan ahí con muchas cosas. Es pura cuestión de su conciencia, de su mente. Su conciencia adúltera muchas veces, ¿verdad? O que practica otros pecados, le hace sentirse mal cuando es iluminada por la palabra de Dios. No en balde dice la Escritura, todo aquel que no practica la verdad, sino que practica el pecado, dice la Biblia que no viene a la luz. El que está en tinieblas no viene a la luz para que no se haga manifiesto que sus obras son malas. Entonces, ¿qué hace? Se esconde. Cuando ve que viene la luz, que viene la Escritura, ¿verdad? Hablarle de su vida, de cómo está su matrimonio, de cómo está viviendo, automáticamente como que se esconde, como que se mete abajo de una piedra, como que se hace a un lado para que la luz no le dé. Porque si empieza a ver la luz, va a empezar a ver lo que es y cómo está. Y la persona entonces empieza a evadir, empieza a empujar. No, a mí no me hables de eso. Y se empieza a hacer a un lado. Curioso, ¿verdad? Cómo es el ser humano cuando está lejos de Dios, rechaza a Dios, lo empuja, aunque Dios no le ha hecho nada a él, pero no quiere saber nada de Dios. Qué curioso. También la persona adúltera muchas veces se vuelve cínica. La persona ya no tiene dignidad. A veces, como dicen por ella, les pasean hasta al amante o a la amante, ¿verdad? Enfrente de ellos. O sea, pierden aún el afecto natural. La Biblia habla en Romanos 1 de un pecado de las personas que tienen una mente reprobada y dice que esas personas llegan a tal grado que pierden el afecto natural. Es decir, ya no les da vergüenza llevar al amante o al amante, ¿qué digo con la esposa o con el esposo? A veces hasta con los hijos. Tienen vergüenza. O sea, ya perdieron la dignidad, no tienen conciencia de algo
para ellos no existe lo sagrado. O sea, es sagrado, nada, que aquí no hay nada. Aquí lo que cuenta es, el mundo es así, es la realidad. La persona así ve las cosas, está corrompida en su mente y empieza a perder todos los síntomas de la vergüenza. Ya no tiene vergüenza, ya no se puede avergonzar, ya no se siente mal, como si fuera una virtud, como si fuera un logro que pudieron llegar a alcanzar. Cobardía también, la persona adúltera siempre será una persona cobarde. Usualmente el adúltero termina huyendo, ya sea que corra a su esposa o que él huya, no afronta su pecado, no sabe pedir perdón, ni ayuda, ni humillarse, es un cobarde. A veces cuando se da cuenta que hay un daño muy grave, cuando se da cuenta que el adulterio no le satisfizo como él pensó que iba a ser, no tiene a veces ya pantalones, ¿verdad? El hombre que tan macho se veía, que tantos pantalones tuvo para meterse con una mujer, ¿verdad? Y acostarse con ella, hoy ya no tiene pantalones para ir con su esposa y decirle la verdad. Para eso sí se requería varonilidad y hombría. Pero varonilidad y hombría para acostarse con una mujer, pues eso lo hacen los perros. En la calle están y andan con cualquier otro animal que se lo permita. Eso no es una cuestión de hombría ni de varonilidad. Pero ir con tu esposa, ¿verdad? Si tú practicaste, cometiste ese pecado, recuperar tu familia, eso sí requiere varonilidad y hombría. Eso sí requiere fortaleza. Eso sí requiere valor. Eso sí requiere realmente ser hombre. Afrontar lo que yo hice, afrontar mis consecuencias, enfrentarlas y empezar a ver qué voy a hacer ahora. Porque tengo hijos que cuidar, porque tengo hijos que ven mi ejemplo y que Dios no lo quiere un día también sigan mi propio ejemplo, como lo estudiamos en un estudio anterior cuando veíamos cómo la maldición, dice en Éxodo 20, pasa de los padres a los hijos, creo que fue el estudio anterior y lo expliqué. ¿Sí? Entonces, la persona es muy cobarde. Una persona adúltera ante todo es un cobarde. Es un cobarde porque no supo soportar las presiones en su matrimonio, porque no pudo aguantar. Hay casos en la Biblia, hay excepciones, ¿verdad?, por las cuales una persona se puede divorciar. Pero aquí hablamos del adulterio, cuando alguien lo está cometiendo y no hay una razón, que realmente no hay ninguna razón, pero hace esto, ¿sí? Entonces la persona se hace cobarde realmente. Destruye su hogar, sus relaciones afectivas, se denigra como ser humano, ya no ve a los hombres o a las mujeres, usualmente se da más con las mujeres, ya la persona adúltera ve a las mujeres como sinónimo de placer o como instrumentos de placer, ya no los ve como seres humanos, se denigra la humanidad, sobre todo las mujeres, de las cuales circula mucha pornografía, la persona se denigra, pierde totalmente su razón de ser mujer para el hombre. También el sexo se vuelve poco placentero. Está comprobado que las personas que son adúlteras y se imaginan que el sexo en el adulterio iba a ser muy satisfactorio, están en un grave error. ¿Sabe usted eso? Cuando las personas no pueden involucrar a veces su afecto junto con el placer sexual, ya no satisface a la persona. El elemento sexual, pues una persona, ¿verdad? Satisfacción sexual es un acto que dura 2 minutos, 3 minutos, se acabó. ¿Y luego qué queda? La satisfacción de eso no viene del placer sexual en sí mismo, viene a través de saber que estás con una persona que amas, que respetas y que te respeta, una persona con la que estás comprometido a compartir tu vida y con la cual realmente puede haber otro tipo de placeres que no tienen que ver únicamente con lo sexual. ¿Lo está comprobado? La gente que es adúltera, los varones, ¿por qué cree usted que una persona adúltera empieza a buscar adulterar con una, otra y se multiplican? Porque la persona ya no encuentra placer en las relaciones sexuales. Ya no encuentra placer. No es igual. Hasta ahí va empezando a entender que su cuerpo no fue hecho para la fornicación, como dice en 1 Corintios 6. Dios no creó nuestro cuerpo para eso. Pero la sociedad en la cual vivimos, las películas pornográficas, le hacen ver a los hombres sobre todo que el placer casi es lo máximo, como que te vas a trasladar al cielo casi. Es una mentira. Las relaciones sexuales son tan placenteras como que tengo mucha hambre, ¿verdad? Y me siento a comer. Tengo mucha sed y me tomo un vaso con agua bien fría y me satisface. Lo mismo. Sí, es algo similar a todo ello. Pero la sociedad egoísta y que está corrompida de entendimiento le hace creer a usted y a los jóvenes también a las mujeres, que la relación sexual es lo máximo del matrimonio. Por favor, eso no es así.
Y si usted cree eso es porque usted seguro no lee ni siquiera sabe cómo es un ser humano. Y está comprobado que eso no es así. Y eso no lo dice ni siquiera la Biblia. Vamos más para allá. Las personas que estudian a los seres humanos, ¿verdad? Los sociólogos que se dedican a estudiar la sociedad, ven cómo el sexo va corrompiendo la sociedad y se dan cuenta que no satisface porque el ser humano no para de practicarlo, porque está insatisfecho. Y cuanto más tiene, más quiere, pero es como el burro y la zanahoria que le he comentado muchas veces, ¿verdad? Ese chiste o esa imagen del asno que está con un palo atado en el lomo y que le está colgando una zanahoria enfrente de su boca. O sea, el burro, entre más quiere alcanzar la zanahoria, pues se da cuenta que nunca la alcanza. Y entre más rápido corre, solamente se cansa. Pero la zanahoria nunca la va a alcanzar, porque está atada a él mismo. Es decir, el mal está en él. El problema está en él, no en la zanahoria. Dices que ¿quién me la está quitando? Pues es que eres tú. Nunca vas a ser feliz tú solo, si queremos entender de alguna forma esta parábola. Concluyo diciendo que el adulterio es sumamente destructivo. Heridas y vergüenza va a hallar quien se atreva a practicar este pecado. Y si usted es una persona que lo ha practicado, no me dejará mentir, porque Dios no se equivoca. Y comentarle también que es un pecado que destruye la familia, es un atentado directo contra la familia. El adulterio está acabando con muchas personas. Con muchas familiares está dejando estelas de amargura, de rencor, está dejando estelas de destrucción por donde pasa, porque hay personas, hombres y mujeres, que no tienen varonilidad, valentía para soportar problemas que suele haber. Acérquese a Dios, ¿sí? La familia fue hecha para funcionar estando con Dios dentro de ella. El adulterio es sumamente destructivo. No se deje engañar. No permita que le vengan con cuentos de que el adulterio, que le da vida al matrimonio, que es inofensivo, que nomás es algo sexual. Puras tonterías. Dios que sí lo ama, Dios que sí le ha demostrado que está interesado en usted, Él le dice que usted corrompe su alma si usted comete adulterio. Corrompe su alma y es falto de entendimiento el que practica adulterio. Termino en Hebreos 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio, es una orden, es una indicación de Dios, y el lecho sin mancha, sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cerremos nuestros ojos un momento y meditemos brevemente en estas palabras. El adulterio es más bien un pecado que hoy está de moda, es un pecado de nuestra cultura, ¿sí? Y más en nuestro país, en nuestro México, en nuestra cultura latina en general. Todos los pueblos latinos son muy dados a ellos, Estados Unidos no se diga, quiere decir todo el mundo, ¿sí? Pero en nuestro país hay una tendencia muy especial al machismo, lo cual hace que sea como un caldo de cultivo para este pecado. Hombres que se imaginan que las mujeres fueron creadas por Dios para servirlos, ¿verdad? Hombres que se imaginan que las mujeres son menos valiosas que ellos y que las quieren ver como instrumentos de placer solamente. Es el ambiente adecuado para promover el adulterio. Gente adúltera, hombres que estén engañando a sus mujeres y que después piensen que no pasa nada, que no hay ningún problema, que no hay nada grave que atrapar o corregir. Pero recuérdelo, 3 estudios hemos visto y hemos examinado tanto razones, motivos, mitos, hemos explicado qué es en detalle el adulterio, que Dios, que conoce la necesidad de cada uno, pueda ser propicio. Tanto si usted es una persona casada, tenga mucho temor de Dios, pues este pecado acecha los matrimonios, ¿sí? Sobre todo si usted no está en Cristo, si usted no está en Dios, si en su vida no hay temor de Dios, es muy fácil caer en este pecado, más fácil de lo que usted cree. A veces se ve hasta como un juego al comienzo y las consecuencias son desastrosas, son demoledoras. Voy a hacer una oración para despedirnos.
y encomendar en manos de Dios los matrimonios que están aquí hoy y que pueden de alguna manera, o que han sido guardados de este pecado hasta el día de hoy, y aún por aquellos que quizás haya habido este pecado, que puedan ser restaurados. Para Dios no hay nada imposible. También vimos que es un mito que el adulterio siempre termina en un divorcio. Yo he visto con mis ojos, yo he atendido personas personalmente, yo las he visto, no me lo han contado, que han rehecho sus matrimonios después de venir de este tipo de pecados. Porque nada es imposible para Dios. Pero es necesario que primeramente haya lo que hemos hablado, el arrepentimiento, la fe, la restitución, etcétera, etcétera. Y Dios entonces puede obrar maravillas en este aspecto. Dios quiere que las familias sean bendecidas. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tu palabra es verdad, que tu palabra nos alumbra, Señor, y nos ayuda a entender temas en los cuales esta sociedad ha corrompido su significado, Señor. Temas sobre los cuales, Dios mío, los matrimonios están siendo acechados, como este del adulterio, de la inmoralidad sexual, y que están produciendo grande destrucción en medio de las familias, que están dejando estelas de amargura, de rencor, de ira, de impotencia, Señor, en hijos, en esposos y en esposas también, que se han visto engañados y traicionados por sus cónyuges en su relación matrimonial. Padre, que tu Espíritu que conoce el corazón de los hombres y que sabe la necesidad de cada uno, hable y ministra a cada uno de acuerdo, Señor, a lo que tú sabes que debes saber y conocer. Al mismo tiempo también, Señor, te ruego por los matrimonios que hoy están presentes. Padre, para que pueda haber un temor de Dios en cada uno de ellos, para que pueda haber un entender, Señor, que tú formaste la familia con la finalidad de que el ser humano pudiera ser feliz, Señor, primeramente conociéndote a ti y después llevando a cabo ese amor sirviendo a otro, Señor, a otro ser humano similar a Él. Por favor, Dios mío, guarda a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Pon tu temor en cada alma, Dios mío, y que muchos puedan volverse a ti, entendiendo que fuera de ti, Señor, hay mucha destrucción y que tú anhelas guardar y salvaguardar la vida, el matrimonio y la familia de cada uno de los que estamos aquí hoy presentes. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres fiel, Señor, para con aquellos que te honran y que tu poder, Señor, es muy grande y puedes hacer aún aquellas cosas que para el ser humano en sí mismo le es muy difícil o imposible hacerlas. Te damos hoy muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Solamente les recuerdo, la próxima semana vamos a comenzar a estudiar el tema del matrimonio. Vamos a empezar a ver los planes de Dios. El matrimonio también van a ser varias partes. Le invitamos a que no falte. Invite personas que usted sepa que están necesitadas de escuchar este tipo de temas. Invítelas. No se quede solo con la bendición de poder escuchar todo esto. Y le esperamos próxima semana a que nos veamos una vez más aquí para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Muy buenas tardes.